Ya está, perfecto. Entonces, para poder hablar sobre los rasgos distintivos de la posmodernidad, jóvenes, vamos a trazarnos ciertas metas. Al finalizar esta sesión, todos nosotros tenemos que ser capaces de poder realizar no una simple apreciación crítico-analítico, jóvenes, sino más bien una apreciación tiene que ser precisa, coherente, exacta incluso. ¿Por qué? Porque los datos que te voy a presentar son datos explícitos, ¿ya? Entonces, de esa manera, pues al finalizar todos nosotros, no solamente vamos a opinar, sino realizar una apreciación crítico-analítica, ¿sí? Algunos rasgos distintivos de esta época, jóvenes, ya pasando a estos, al tema ya profundo, al tema principal de la posmodernidad alrededor de la literatura, vamos a mencionar unos 10 rasgos, ¿de acuerdo? Pero para esta sesión vamos a tocar los 5 primeros. A ver, voy a pedirle a su compañero. ¿Estamos ahí, Dani? Compañera Dani, Dani Magdalena. Dani. Profesora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Dani, por favor, menciona los 5 primeros rasgos que tenemos aquí en pantalla. Uno, dice cambio generalizado en todas las esferas del acontecer humano. 2, desilusión y escepticismo. 3, redefinición del concepto ser humano. 4, la negación de la continuidad histórica. 5, desconfianza en la institucionalización. Muy bien. Recuerden ustedes, jóvenes, que este tema ya estaba distribuido, ¿verdad? Uno que ustedes ya se habían distribuido en equipos de trabajo para que nos puedan dar a conocer sobre estos rasgos. Bien, ahora los vamos a tocar uno por uno de manera más detallada, ¿de acuerdo? Y si tenemos participaciones, por favor, con confianza, ¿ya? Y esta vez sí vamos a tomar en cuenta, jóvenes, para algunos puntos extra que ustedes puedan acumular. Empezamos con el primer rasgo. El primer rasgo, jóvenes, nos dice cambio generalizado en todas las esferas del acontecer humano. Esto nos dice que abarca desde el pensamiento filosófico hasta la cultura popular. De hecho, cuando nosotros hablamos del pensamiento filosófico, jóvenes, esto inicia desde la aparición del hombre. Cuando ya el hombre primitivo que todavía no sabía comunicarse utilizando este maravilloso instrumento que es el lenguaje, ya sabían filosofar, aunque ustedes no lo crean, pero con otro tipo de instrumentos, ¿no? Con otro medio que ellos utilizaban para comunicarse. ¿De qué manera? Se preguntarán ustedes. Recuerden ustedes que ellos vivían en cavernas, vivían en cuevas y cómo se comunicaban con sus semejantes. ¿No? Entonces la historia nos cuenta la manera como ellos se comunicaban. Así que esto de los cambios generalizados en todas las esferas del acontecer humano viene pues desde la aparición del hombre aquí en la tierra. Y esto ha trascendido año tras año, época tras época, siglo tras siglo, hasta estos tiempos, ¿no? Entonces, algo que nos resalta bastante aquí dice, miren, abarca desde el pensamiento filosófico hasta la cultura popular de los conflictos internacionales, el genocidio y las finanzas hasta las series de televisión. Ajá. Recuerdo muy bien que uno de sus compañeros hablaba sobre esto, ¿no? Decía en la exposición. Este cambio ha implicado que las ideologías sostenidas para las grandes teorías de la humanidad serán cuestionadas y en muchos casos rechazadas por no considerarse adecuadas a la era posmoderna. Miren, tanto ha sido así el cambio generalizado que hay muchos aspectos de manera positiva que influencian hasta el momento y hay otros que influencian de manera negativa, ¿sí? Entonces, esto en realidad se encierra cuando nosotros ya comparamos nuestra realidad
¿no? Nuestra realidad, y es más, analizamos un poquito más el acontecer en la cual nosotros nos encontramos, ¿no? El otro rasgo que hemos tocado, jóvenes, es acerca de la desilusión y el escepticismo. Uno de los rasgos que también hasta el momento hemos tomado en cuenta bastante sobre esto, como por ejemplo la libertad, la igualdad, la fraternidad como valores de la Revolución Francesa, que desde entonces se ha tocado con mucho más énfasis hasta el momento, ¿no? Pero miren, jóvenes, ciertos acontecimientos políticos y sociales ha hecho de que ciertos detalles de la sociedad pues se denigre un poquito y otras que se resalte más, ¿no? Entonces, esto ha cambiado durante el transcurso de los tiempos y de hecho, hoy en día es difícil, dice, concluir que el desencanto ha pasado o se ha agudizado, pues nos encontramos inmersos en una serie de procesos ideológicos paradójicos que no permiten tomar una postura absoluta al respecto, ¿no? Miren, sin ir lejos, nuestra realidad, actualmente la política para mi concepto personal, jóvenes, está siendo un tanto muy desordenado en muchos aspectos. No veo ¿cómo les digo? No veo una visión muy clara al respecto de poder avanzar en ciertos aspectos que nos involucra como ciudadanos, ¿no? Entonces, miren, la desilusión y el escepticismo realmente pues como se ve un tanto minúsculo. Rodolfo, te escuchamos. Rodolfo, Maestra, buenas noches. buenas Sí, maestra, quería noches. participar. Adelante. Sí, maestra, muy interesante, maestra, estos rasgos del postmodernismo, maestra. En esta parte, maestra, en la desilusión y escepticismo, creo que usted lo ha hecho claramente. Es verdad, a modo de reflexionar como futuros colegas y futuros docentes, también debemos de encaminarnos siempre en estos cambios que está viendo en la sociedad y también pues no ser siempre alejados de la realidad. Es verdad, maestra, hace poco, a pesar que sigue el coronavirus, este virus, nos da a conocer que en verdad en este caso como humanos, englobando, digamos, a todas las políticas capitalistas, comunistas, etcétera, maestra, es verdad, no tenemos algo en común porque nos estamos dividiendo, ¿no? Los países desarrollados, hay que decirlo así, nosotros, digamos, los países ya subdesarrollados, pues estamos alejados frente a muchas realidades que se puedan presentar. En este caso, maestra, lo decía usted, pues que nos estamos alejando desde ese punto, no solo quizás en temas políticos, sino también en temas de contaminación, en temas de valores, en tema mismo de que somos nosotros, pues personas, no somos objetos y por lo tanto, pues tenemos que buscar, digamos, esa esa forma, maestra, de vivir en conjunto, todos los países, todos los países, todos los continentes, y no ya pues, y no como anterior, en otras épocas, pues que había la esclavitud, había quizás otro tipo de gobiernos, ¿no? Al menos eso tiene que ser la visión en este caso, de todas las políticas, de todos los estados, maestra. Y también, pues, yo siempre hablo también sobre la naturaleza que es parte también. No se hace nada hasta ahora, solo hay digamos, en documentos, ¿no? Lo que son las firmas para poder, sobre el cambio climático, etcétera, maestra, pero en los hechos no estamos avanzando o no tenemos una dirección como mundo en este caso, maestra. Eso también preocupa y esas cosas también es bueno siempre quizás compartir, maestra. Gracias. Gracias, Rodolfo. Y has tocado puntos claves. Y ojo, los temas que acaba de compartir Rodolfo eh, tiene mucho que ver con la parte que estamos tocando ahora mismo. Miren que estos detalles abarcan no solamente la historia, la política, la sociología o la filosofía,
está involucrado o van de la mano, jóvenes, con lo que es la literatura. Todo lo que acaba de describir es literatura y todo lo que sucede en el mundo actual, en nuestra sociedad actual, hace literatura, o sea, es viceversa. ¿Ya? Entonces, a nosotros como maestros jóvenes nos va a permitirnos realizar, por eso nuestra meta al inicio es que nos planteábamos como meta que nosotros tenemos que realizar una crítica analítica, o sea, no solamente vas a criticar, sino vas a analizar. Y el analizar y el hacer una crítica después de un análisis es más completo, ¿ya? No solo te permite el poder observar las cosas negativas de tu entorno, sino también las cosas positivas. Ah, y no solo eso también, sino te va a permitir el poder tú ponerte en una posición. ¿Qué se puede hacer para solucionar este problema? ¿Qué puedo yo plantear de repente en mi barrio, en mi comunidad, en mi sociedad? ¿Qué planteo? ¿Qué tipo de planes yo puedo aplicar para poder ayudar, para que pueda sobresalir el medio en el cual yo me encuentro? Y esa era la idea, jóvenes, de los escritores antaños, ¿ah? Ese era su propósito. Me gusta tocar bastante el ejemplo de Mariano Melgar. Siempre me gusta hablar de él un poquito más que el resto, ¿sí? Bueno, de hecho, no estoy minimizando al resto, como por ejemplo Mariátegui, ¿quién más? José Carlos Mariátegui, Mario Vargas Llosa. No toco mucho a él, no porque no me guste, tiene obras maravillosas, ha ganado premio Nobel, ¿no? Uno de nuestros compatriotas. Pero en esto de aporte al Perú, en el campo de la política, no resalta mucho, a menos que yo no esté informada, digo. Entonces, no hay mucho que pueda de repente decirse de que, uy, hizo este aporte en favor al Perú, a la nacionalidad o a los compatriotas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Mariátegui, encontramos cuántas cosas que él ha aportado a favor de los indígenas incluso. ¿Quién más? Hablamos de los otros poetas, César Vallejo, en sus obras literarias, él era como especialista en hacer poesías. ¿Qué hablaba en sus poesías? Hablaba también sobre temas actuales. Entonces, vemos así casos en la cual ellos realizaban no solamente una crítica simple, sino aportes también. Ya, yo planteo esto, haz esto, hagamos esto, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros podríamos sí, también compartir, jóvenes, no solamente nuestras opiniones, ¿sí? Traten de producir también ciertos artículos en la cual pueda apoyar a favor de nuestra sociedad, ¿sí? ¿Para qué? Para que no nos, como dice aquí, ¿no? Hoy en día es difícil concluir que el desencanto ha pasado o se ha agudizado, pues nos encontramos inmersos en una serie de procesos ideológicos paradójicos que no permiten tomar una postura absoluta al respecto. Miren, entonces hoy en día nosotros tampoco, jóvenes, somos ajenos a la realidad. Al contrario, yo me siento particularmente muy afectada, jóvenes, por muchas cosas que está pasando en la actualidad, políticamente, socialmente, económicamente, o sea, en todos los campos en realidad, ¿no? Entonces, todos tenemos que ser partícipes en todo ellos. Exacto, sí, pues todos, ¿no? El tercer rasgo, jóvenes, redefinición del concepto ser humano. Miren, la redefinición del concepto ser humano. Una vez que nosotros podamos analizar esta parte, el rasgo número 2, y así sucesivo, pasamos a lo que es la redefinición del concepto ser humano. El resultado de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, miren, vamos a retroceder un poquito. Yo cuando en una época enseñé el curso de historia, ¿ya? Y me informé un poquito más de las cosas que había ocurrido en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y me encantó muchísimo estudiar estas situaciones que había conmocionado no solamente en ese lado del mundo, sino a nivel, que había afectado a nivel mundial. ¿Y saben qué?
algo que me sorprendió bastante de esta situación que afectó al mundo entero, ¿ya? Jóvenes, ¿me pueden escuchar? Jóvenes, ¿sí me escuchan? Sí, maestra, Ya. ahora sí. Oh, ya, ok. Entonces, decía, esta época en la cual, este tiempo en la cual yo estaba enseñando, yo enseñé historia, tuve que inviscuirme bastante en estos temas de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y lo que más me llamó la atención, y justo yo había compartido con ustedes, es acerca del Holocausto, ¿ya? La destrucción nuclear. Alguien por aquí, no sé si sepan o estén informados acerca de el Holocausto. ¿Alguien sabe sobre el Holocausto? Nadie. Profesora, ¿Sí? profesora, son los campos de concentración donde llevaban pues, ¿no? A los que cogían a los presos, así, profesor, donde quizás los disparaban, sacrificios así hacían. Ujú, muy bien, sí, tenía que ver mucho con eso. ¿Saben qué, jóvenes? El Holocausto, exacto, Nixon. El Holocausto, jóvenes, en esa época. A ver, Rosario, vamos a escuchar a Rosario. Vamos, Rosario, te escuchamos. Rosario. Sí, maestra. Buenas noches. No sé si me escucha, maestra. Sí, sí, adelante. Básicamente, maestra, el Holocausto trata sobre el tema de los hebreos, ¿no? Este tema con lo que ha nacido con Hitler, Adolfo Hitler, nació con, bueno, él, son ellos, bueno, es su país, ¿no? Quien ha iniciado toda esta Segunda Guerra Mundial, porque Hitler estaba, bueno, pensaba, ¿no? Que todos se habían puesto en contra de ellos, ¿no? De los nazis. Y con todo eso incluso han atacado a los judíos y todo ello. Entonces, con todo eso, maestra, bueno, es amplio el tema, porque se habla incluso, o incluso ahorita hay museos en donde se puede ver, ¿no? Cómo es que han asesinado y han maltratado a los judíos por el simple hecho de que, pues, Hitler los odiaba y todo ello, ¿no? Entonces, no sé si entraría de más detalles, maestra. Ok, gracias, Rosario, por el aporte. ¿Alguien más que quiera decir algo? Ok, miren, jóvenes, sí, tienen razón en algunas cosas que han dicho sus compañeros y bueno, lo que han descrito también algunos otros detalles. El Holocausto, jóvenes, esa partecita me gustaría como resaltarles. ¿Y qué tiene que ver con la redefinición del concepto ser humano? De hecho, cuando decimos concepto ser humano, jóvenes, tiene que ver con la vida, con lo valioso que es el ser humano, con su vida que es muy valioso, tiene que ver con sus derechos, deberes, tiene que ver con que el ser humano es el máximo, es el ser más supremo de la tierra y de todo el ser, de todos los seres vivos que existen en la tierra. Porque sin el ser humano dice que no existiera pues nada, ¿no? Alrededor del mundo, ¿ya? O sea, no habría nada en realidad, ¿ya? Es decir, como pieza fundamental somos nosotros aquí en la Tierra. Ya, voy a partir por ahí. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ya se habló del Holocausto. ¿Saben qué era el Holocausto, jóvenes? El Holocausto era cuando ya los judíos estaban siendo o eran ya prisioneros, ya, de los nazis, escogían a los niños, las mujeres, los bebés y los ancianos. Así los seleccionaban, niños, bebés recién nacidos, bebés, niños, mujeres entre ancianas y jóvenes y los ancianos. ¿Ya? Así, automáticamente. Se salvaban alguna que otra mujer si tendría algún oficio. Si no sabía nada que hacer, lo siento mucho, y se iban a un horno así literal, un horno fabricado por ellos. ¿Para qué? Para ser achicharrados, para ser quemados.
¿ya? Y ahí ellos, pues como quien dice, vamos a exterminar a la gente que no les servía para ellos. Y esa es la parte en la cual a mí me enmarcó bastante al estudiar la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y de hecho también me enmarcó las trincheras que hubo, ya, de las alianzas, las trincheras, porque ahí también murieron millones, millones de soldados en las trincheras. ¿Sí? Las trincheras, ustedes saben que eran como zanjas abiertas por 3 metros de profundidad, si no me equivoco, incluso más profundos hay otros que habían hecho en esa época. ¿Para qué? Para poder, como quien dice, emboscar, ¿ya? Pero en una emboscada murieron millones de soldados en esas trincheras, ¿sí? ¿Qué más decirles de esto? ¿Por qué toco esta parte? Lo que pasa que en este tiempo, jóvenes, el ser humano fue tan dañino para su prójimo que no les costaba en lo más mínimo matar a su semejante, ¿ya? Los valores y los derechos del ser humano prácticamente estaban por los suelos en ese lado del mundo, ¿no? Y había conmocionado a nivel mundial. Es por eso que nosotros un poquito aquí tocamos la redefinición del concepto del ser humano, porque después de eso ocurre la reconfiguración del concepto persona. ¿Ya? Nuevamente, ¿para qué? Como haciendo reflexionar al mundo entero, pero ¿cómo es posible que hayan muerto tantas vidas inocentes, niños recién nacidos, bebés, mujeres, ancianos? ¿Cómo es posible? Tanto que nadie haya podido decir nada por esas personas, ¿no? Carol, quería decir algo, Carol, que levantó la mano. Carol, ¿estamos ahí? Sí, maestra, disculpa, se perdió la conexión por minutos. Yo quería acotar, maestra, como usted dijo, pues en esa época del Holocausto fue terrible para todo el mundo, y más que nada para los judíos, los hebreos, ¿no? Los nazis, más que nada, como usted dijo, pues mataban a las personas de allá, a los judíos, simplemente porque los alemanes creían que ellos eran una raza superior que los demás, ¿no? Y que los demás eran inferiores. Entonces, como usted lo ha mencionado, bueno, yo también he visto cuando los llevaban a los hornos a los niños, a los ancianos, para supuestamente darles baños, sin embargo eran pues baños de gases donde los mataban, los aniquilaban a las personas ancianas que no servían igual, ¿no? Entonces era completamente trágico en ese momento, ¿no? Como usted dice, pues los derechos ahí se han perdido por completo, ¿no? Entonces fue una etapa muy, muy triste, maestra. Eso sería todo lo que yo quería acotar, profesora. Gracias, Carol. Miren, jóvenes, la verdad es que hoy en día, miren, en esa época pasó esas cosas, esas atrocidades hacia la vida del ser humano, hacia la vida ni siquiera del ser humano, no puedo hablar del ser humano como si yo no lo fuera, ¿no? Hacia la vida de nuestros semejantes, ¿no? Tendría que ser así la expresión en realidad, ¿no? Entonces, esa atrocidad que nosotros vemos o hemos visto y sabemos hasta entonces, díganme ustedes, ¿en qué cambió hasta el momento? ¿Cambió? ¿No cambió? ¿Sigue igual? ¿O qué creen ustedes que haya ocurrido hasta el momento al respecto? A ver, vamos a escuchar a Rosario, que levanta la mano. Rosario. Sí, maestra. A ver, Con Rosario. respecto a ello, maestra, el tema de Alemania con Adolfo Hitler y los nazis es un tema, se podría decir que nos asombra mucho hasta el momento porque ha sido, incluso las cifras mencionan que son más de 30 millones de personas que han fallecido, que han muerto, ¿no? Que han sido asesinadas. Imagínense, nosotros somos, mira, somos más de 30 millones los peruanos. Entonces es una cantidad inmensa que ha matado pues Adolfo Hitler. Y esto ha nacido, como ya lo estaba mencionando, maestres, porque incluso han hecho películas para que pues los alemanes odien a los judíos. Y bueno, hay varias teorías que dicen que tal vez Adolfo Hitler tenía un odio a los judíos porque sus papás creo que lo maltrataban y todo ello, ¿no?
Pero más allá de eso, con toda esa venganza de que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial y que con la Segunda Guerra Mundial querían vengarse de eso y todo ello, llega a una atrocidad tremenda de matar a tantas personas, demasiadas personas, y incluso les cortaban el cabello, les quitaban sus pertenencias, ¿no? Ellos creían que iban a ir a un lugar pues que donde les van a trabajar o de alguna manera algo van a hacer, pero llegaban a Auschwitz creo que es, no recuerdo maestra, que actualmente es un museo, y si nosotros buscamos y más información vamos a encontrar que es un lugar en donde pues han estado encerrados los judíos y donde hay una gran cantidad de incluso cabello, un cuarto lleno de cabello que pertenece a todos esos judíos que han sido pues asesinados, un cuartos enteros de zapatos de niños, todas las cosas que ellos tenían, ¿no? Y las cámaras de gas que también lo han hecho explotar para que no haya evidencia de cómo han maltratado a los judíos, ¿no? Y ya respondiendo a su pregunta, maestra, esto ya ha cambiado actualmente, no, tal vez, tal vez no es algo, bueno, no hay guerras, ¿no? Pero después de la Segunda Guerra Mundial se ha creado también la Organización de las Naciones Unidas y se ha pues, ha habido ya más, bueno, se podría decir, eh, una unión entre los países para que puedan respetarse, ¿no? Y que no haya las guerras y todo ello. Sí, maestra. Exacto, tocaste algo muy interesante sobre la ONU y justo quería llegar ahí, a la ONU, pero bueno, no vamos a dejarlos ahí con la manito levantado, ahí quiere participar Rosario, quiere participar Rodolfo, Lisbeth. A ver, vamos a darle tiempo a Lisbeth y luego Rodolfo, ¿sí? Primero las damas. Vamos Lisbeth y luego Rodolfo. Lisbeth. Profesora, buenas noches nuevamente. Bueno, y quiero acotar respecto a lo que están mencionando sobre la Segunda Guerra Mundial que se ha dado, como usted dijo, ¿no? Que algo ha cambiado de esos años con ahora. Yo creo que sí ha cambiado bastante. Por ejemplo, anteriormente en esos años a las personas se les trataba como un objeto prácticamente, no los conocían, ¿no? Como una persona así. Más que todo, hasta hace algunos años atrás, a las mujeres siempre se le ha tratado inferior que a los varones. Entonces yo creo que ha cambiado bastante, que ahora ya no se le trata a las personas como un objeto, sino como un ser humano, en general a todos. Eso nomás sería mi acotación, profesora. Gracias. Ok, gracias Lisbeth, a usted. A ver, Rodolfo. Sí, maestra, a su pregunta, maestra, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado muchas cosas, maestra. Siempre, como las autoridades en su momento han reflexionado, pues tras este genocidio que ha pasado en la historia de la humanidad, y como me antecedió mi compañera, han cambiado muchas cosas. Un ejemplo claro es que la mujer antes era, pues, digamos, no sé, no lo consideraban quizás importante en la sociedad, pero un día la mujer tiene bastante, digamos, participación, influencia, digamos, en las instituciones, etcétera, maestra. Uno es eso, y también los derechos humanos se han fortalecido. Hoy en día ya no es como antes, como esas épocas, ¿no? Está cambiando mucho, muchos rasgos, en este caso de las sociedades, y todas estas cosas tienen que ir cambiando siempre, digamos, por el bien, como usted decía, somos personas, somos humanos, eh, somos seres creados, en este caso, a imagen y semejanza de Dios. Se tiene que respetar eso, ¿no? Hay libertad, hay derechos. Ha habido muchos cambios, maestra, ¿no? Al respecto, y creo que eso sería, maestra, en concreto mi participación. Ok, sí, jóvenes, de hecho, hubieron muchos cambios, ¿sí? Pero dice que en una instancia se determinó al hombre el ser más cruel, el ser que puede atentar contra su prójimo, contra las personas, contra las mismas, como quien dice, ¿no? Tú puedes matar así de fácil a otro ser que también es igual que tú. Y miren, esto que se haya vuelto, esto se ha notado más que todo con las guerras mundiales que ocurrió, ¿sí? Pero después de ello, ya como ya
quería tocar la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ya para poder un poquito más revalorizar, redefinir el concepto del ser humano. Pero hay algo que nos toca también aquí. Dice, en la posmodernidad se redefine el papel del hombre como una criatura paradójica, alienable e históricamente atada a los instrumentos de control y dominación. Esta parte nos llama la atención, jóvenes. ¿Por qué? Tanto será que el ser humano es tan frágil que dice puede decaer fácilmente. Y miren, ¿cómo te digo? La influencia que podríamos recibir las personas dice que podría transformarnos de un momento a otro y puede hacernos cometer ciertas cosas que pueden caer pues a la atrocidad. Y sí, para muestra un botón, aquí en Perú existen muchos asesinatos, muchos feminicidios y tantas otras cosas que simplemente quedan impunes y nadie hace nada. Sí ha cambiado desde aquel entonces, ¿no? Pero se siguen dando, sí se siguen dando. ¿Ah? Miren, y esta afirmación que dice, hombre como una criatura paradójica, alienable, históricamente atada a los instrumentos de control y dominación. Esto, jóvenes, es para poder analizar y nuevamente ser más conscientes de todo lo que nos rodea hoy en día. ¿Sí? Entonces, seguimos analizando, jóvenes, al respecto de todo esto. Hay mucho que hablar, hay mucho que decir, definitivamente que sí. ¿Ya? Entonces, jóvenes, para poder continuar hablando,